Vamos a dar entonces inicio al panel F, enmarcado en la temática Innovación, acceso a los mercados, de la teoría a la práctica. Para el desarrollo de este panel, damos la bienvenida en el escenario principal a invitados de primera calidad. Ellos son la señora Karin Hoydal. Ella es la gerente de Relaciones Internacionales de Innovation Norway. Saludamos también al señor Juan Camilo Quintero, director ejecutivo de Ruta N, y finalmente al señor Frédéric Miribel, director de la Unidad de Negocios de Tecnologías Limpias en Adderley, Agencia de Desarrollo Económico de Lyon, Francia, quien será el moderador de este panel. Vamos a hacer entonces la introducción y la presentación de cada uno de los panelistas. La experiencia laboral de la señora Karin Hoydal ha estado relacionada con el desarrollo regional, la ejecución de programas para pymes, la formulación de estrategias y políticas públicas, así como la dirección de la iniciativa Clúster en Acuicultura. Ella es integrante del grupo directivo del programa noruego de Clusters y del NCE, Centros de Conocimiento Especializado en Innovation Norway, la agencia del gobierno para la innovación y el desarrollo de empresas noruegas. Juan Camilo Quintero, nuestro segundo panelista, es administrador de empresas con énfasis en agropecuaria, especialista en prospectiva estratégica, formulación y evaluación de proyectos públicos y privados y negocios internacionales. El señor Juan Camilo ha sido ponente nacional e internacional en temas relacionados con ciencia, tecnología e innovación. Se ha desempeñado como secretario privado de la Alcaldía de Medellín, gerente de la candidatura de Medellín a los Juegos Olímpicos de la Juventud, fundador y director de la Corporación Tecnova, una institución privada experta en innovación, secretario de Productividad y Competitividad del Departamento de Antioquia, gerente de Promotora Vallesur Construcción y gerente en Antioquia de la campaña de Noemí Sanín a la presidencia en el año 2002. Fue el creador del programa Antójate en Antioquia, con un gran éxito en la formalización de empresas, con más de 1000 empresas formalizadas como parte del resultado de este proyecto. Hace parte de varias juntas directivas de entidades públicas y privadas. La idea es que al final de este panel vamos a abrir un espacio para preguntas. Ustedes pueden ir escribiendo esas preguntas en los formatos que les hemos entregado y el personal de logística pues los recogerá para que el señor Frédéric pueda hacer al final pues como todo el orden de estas preguntas. Damos paso entonces al señor Frédéric Miribel, quienes ya conocen por su moderación en paneles anteriores. Bienvenidos entonces a nuestra ciudad y adelante. Thank you very much. Good morning, everyone, and thank you for being here early this morning. We have an interesting session about mainly innovation and access to market. Una presentación bien interesante sobre el acceso de mercado de teoría a la práctica. Y tenemos los casos de Medellín, especialmente de Ruta N, y otro ejemplo de Noruega, donde Karen nos contará de cómo manejan allá las políticas. Ese es el tema principal, pero realmente lo que queremos ver es cómo acceder a nuevos mercados a futuro, cómo se diseñan las políticas para alcanzar esos mercados, bien sean mercados locales o internacionales, y tendremos ejemplos concretos. Primero, quiero que ustedes hablen para que todos comprendan de qué estamos hablando, de manera que Karin y Juan Camilo luego hablarán. Luego tendremos una discusión, yo tendré algunas preguntas para ustedes y luego responderemos las preguntas del público, de manera que las damas primeros. Karen, por favor, danos tu presentación. Muchas gracias, Frédéric. Buenos días. Lamento, eso es todo lo que sé en español, o sea que les hablaré mejor en inglés. Es un gran placer, un honor para mí estar aquí y ser invitada a participar en esta conferencia. Estoy agradecida por la invitación que me hicieron y han sido 2 días bien interesantes para mí. Y estoy impactada con el trabajo que hacen ustedes con el desarrollo de clusters en Medellín, en Colombia. Esta semana, durante mi estadía en Medellín,
Noruega ha tenido el privilegio de tener al presidente Santos visitando nuestro país y los vínculos entre ambas naciones son fuertes. Y sé que para fortalecer aún más la colaboración económica que ha sido importante para ambos presidentes, ha sido bien interesante ver lo que es el trabajo de promoción internacional que hemos hecho y cómo los clústeres son vehículos para la internacionalización de las pymes. Quiero comenzar explicándoles cómo trabajamos con los clústeres en Noruega y luego quiero darles ejemplos concretos de cómo le ayudamos a los clústeres a ser más internacionales. Señores, yo provengo de Noruega, que está ubicado aquí. Tenemos una población solo de 5 millones, pero aún es un país grande en área. Por lo menos en términos europeos, es el sexto país más grande en tamaño en Europa. O sea que hay mucho espacio por persona. Y el desarrollo regional también es un elemento muy importante en nuestra política a lo largo de todo el país. También otro hecho de Noruega es que somos el segundo de los mayores tomadores de café. Primero Finlandia y nosotros le seguimos en tomadores de café, o sea que me impactó poder hacer este tour del café. Me encantó. Y también me gustaría seguir, cuando vuelva a Noruega, seguir tomándome los 7 kilos de café que me voy a llevar para allá. Noruega también tiene una gran dependencia en el mar y hemos trabajado y vivido de lo que está en y debajo del mar de siempre. Y el petróleo y el gas ha sido una industria que ha prosperado mucho en los últimos años, desde que encontramos el petróleo en los 70 y también la industria marítima es muy fuerte en el país. Además de ser muy dependientes en la exportación por la carencia de cosas nacionales o domésticas y por estar tan alejados de otros mercados. Noruega también es un país donde todo es muy caro. Y entonces este alto costo de todo y la lejanía de los demás mercados nos hacen tener que compensar las cosas para poder ser competitivos. Y casi nunca podemos competir en términos de precio. Entonces tenemos que compensar el costo alto siendo inteligentes en el desarrollo de nuestra industria y nuestra especialización. Y creo que ahí es donde radica la importancia de la herramienta del uso del clúster. El 99% de las empresas de Noruega son pymes y representan la mitad de la labor productiva del país. Además, el 80% de las pymes no tienen hoy en día gran crecimiento, de manera que creemos que la innovación puede ser la respuesta para ello, pero obviamente, ¿cómo meter la innovación? Y encontramos que las empresas que se centran más en ser más orientadas hacia los clientes en su investigación y desarrollo, utilizan mucho el clúster. Entonces eso puede ser un vehículo interesante para poder salir adelante en la tecnología. Además, otro elemento es que las agencias de financiación y desarrollo deben de facilitar a favor de los clústeres sus servicios y también encontrar buenos socios. Mi organización, que se llama Innovation Norway, es una agencia de apoyo del gobierno nacional y es también el instrumento más importante para lo que es la innovación y desarrollo de las empresas noruegas. Ustedes probablemente tienen organizaciones similares en Colombia y en otros países de Latinoamérica, pero nosotros combinamos muchas agencias en una sola. O sea que Innovation Norway no solo brinda servicios a las pymes, a empresarios, etcétera, sino que también que es un banco de desarrollo regional, o sea que le prestamos plata a las empresas. Es decir, seguimos las empresas en diferentes ángulos
Y tenemos oficinas a lo largo del país, oficinas regionales que trabajan de cerca con los sistemas de innovación regionales y empresas en cada región. Además, tenemos oficinas en más de 30 países, o sea que trabajamos como un consejo de comercio noruego. Y esto también están cerca de nuestras embajadas. Y uno de los programas que manejamos es el programa de los clústeres. Se llama los clústeres de innovación regional. Y estoy convencida que ustedes reconocerán la meta de nuestro programa y es aumentar la competitividad de los clústeres regionales a lo largo de colaboraciones internas y externas de largo plazo. Y los clústeres que les voy a describir están regados en estos puntos rojos en el país y son de diferentes sectores. No existe un enfoque como tal en un sector en el programa, ni existe una preferencia por parte de nuestro programa de sectores. Ahora veremos los criterios del programa, pero como les digo, hemos manejado el programa de los clústeres ya 14 años. Y hemos tenido mucha suerte, porque pese a los diferentes gobiernos que hemos tenido, los diferentes partidos saben la importancia de los clústeres. Es decir, hemos podido manejar el programa continuamente en los últimos 14 años. Y como ha sucedido esto, los clústeres están dando buenos resultados que hacen que los políticos favorezcan los clústeres aún más. O sea que la perspectiva a largo plazo es sumamente importante para sacar adelante los programas de los clústeres. El programa de los clústeres es financiado por dos ministerios, el de Comercio e Industria y el de Desarrollo Regional. Son dos ministerios que tienen diferentes agendas, pero ambos ministerios tienen un denominador común. Además, los que manejan el programa de clúster es mi organización, Innovation Norway, y también el Consejo de Investigación de Noruega, que juega un papel importante en el programa, y también SIVA, una organización que maneja la infraestructura, o sea, incubadoras y esas cosas, como parques industriales. Entonces, realmente hacemos un clúster de diferentes agencias que trabajan con clústeres. El año pasado lanzamos un programa nuevo basado en la experiencia que hemos tenido. Y lo que hemos hecho es que hemos hecho que el programa Cluster tenga tres niveles diferentes. El programa de arena, el rojo, son los clústeres nuevos que apenas inician, que apoyamos de 3 a 5 años. Luego el clúster azul, que es el más maduro, tiene que ver con el programa NCE. Y el amarillo es el otro nivel, que es el centro de experiencia global, o sea, los clústeres más maduros que juegan un papel muy importante en la cadena de valor global. Noruega es donde Noruega es más fuerte, mejor dicho. Y apoyamos estos tres niveles dándoles un poco de fondos, 250 euros al año para los rojos, los de iniciativas, y hasta 800.000 euros para los más maduros. Y estas son las para la organización del clúster, entonces no es para investigación y desarrollo. Los clústeres tienen que hacer una solicitud formal por el dinero, sino que es para la organización que administra los clústeres. No quiero mostrarles con detalle esto, pero quiero que sepan que el criterio de selección es a través de licitaciones, y los criterios de selección se basan en el clúster mismo y en el proyecto o la iniciativa del clúster, o sea, las estrategias, los impactos que tendrán el plan de implementación, etcétera. Y tenemos un proceso de selección bastante riguroso donde invitamos algunos colegas de TCI Network que nos ayuden. Entonces tenemos expertos de clusters y también expertos sectoriales para el proceso de selección. Quiero que entiendan
estas generalidades y que sepan que nosotros no solo apoyamos a los clústeres con plata, sino también con diferentes servicios. Para el tema de internacionalización, las oficinas que tenemos en diferentes partes del mundo juegan un papel importante. También trabajamos con capacitación en administración de clúster y quiero que ustedes sepan que nosotros, mejor dicho, no solo entregamos plata, sino también estamos en otros servicios. Lo que hemos hallado es que a través de los diálogos que tenemos con los clústeres, que son muy cercanos y periódicos, con las oficinas regionales y nosotros mismos en lo que es la oficina central, hemos hallado mejor que hay necesidades que cada clúster tiene en cuanto al tema de internacionalización. Entonces, desde el principio hasta los clústeres que apenas empieza hasta los más maduros. Inicialmente los clústeres se centran más en su vida interna, en su labor de internalización, por ejemplo, haciendo estudios, haciendo viajes para conocer qué hacen otros países. Pero mayor su madurez, ya se centran más en cosas más sofisticadas. Y lo que hemos hallado es que como agencias de desarrollo no hemos hecho un buen seguimiento del progreso de estos clústeres. O sea que me parece que tenemos que luchar para mejorar nuestros servicios para los clústeres, porque los clústeres más maduros no les interesa visitar un lugar, un país, no. Tienen una agenda más sofisticada, lo que quieren de la colaboración internacional. Y si creemos que la internacionalización es simplemente ser maestros en el tema de acceso a mercados, vamos a perder muchas oportunidades. Hay elementos principales de lo que es el elemento de, por ejemplo, hemos visto que hay varios clústeres que han trabajado, por ejemplo, con la industria de petróleo y gas. Y sería entonces muy fácil pensar, bueno, ¿en qué nos vamos a centrar? Por ejemplo, nos vamos a centrar en el mercado de Brasil. Yo le pregunté a los gerentes de clústeres y a algunos de los colegas internacionales, ¿qué tal Alemania? ¿Ustedes tienen conexiones con Alemania? Y me dijeron, la industria de petróleo y gas de Alemania no es buena, pero obviamente Alemania tiene los mejores clústeres de megatrónicas. Entonces, si no entendemos que ellos tienen un papel que jugar importante en todo el ecosistema de clúster, vamos a perder. De manera que pensar en la internacionalización solo como acceso al mercado es una equivocación. Es bueno cuando comienza un clúster, pero a medida que madura, no es el tema central. También creo que hay que comprender que la internacionalización de un clúster no es lo mismo que la internacionalización de cada empresa. La internacionalización del clúster es mucho más que hacer estudios en viajes e ir a ferias. No tiene que ver realmente con la promoción de exportación, sino que cada clúster tiene sus propias necesidades. Entonces hay que tener un buen diálogo entre las agencias de desarrollo y cada clúster para entender sus necesidades. Sus necesidades varían con el tiempo y hay que saber que nosotros como ayudantes de clúster tenemos que tener las mejores competencias para ayudarles. O sea que una buena colaboración entre las agencias de colaboración y desarrollo y los clústeres es muy importante. Además, los clústeres no es la suma de todas las empresas que hacen parte de un clúster. No, la internacionalización, qué pena, creo que la internacionalización de clústeres, cuando se trata de las oficinas que tenemos en 30 países, vemos que tenemos al Ministerio de Asuntos Exteriores, que tenemos varias oficinas alrededor del mundo. Al comienzo del programa Clúster Los Rojos, los que se llaman Arena, el ministerio realmente no le interesaba lo que hacíamos. Pero ahora el ministerio ven que los clústeres son sumamente importantes
para la presencia internacional de Noruega. O sea que el año pasado estuve trabajando en el Ministerio de Asuntos Exteriores y una cosa que hice fue reunir a más de 100 embajadores de Noruega para tener diálogos estratégicos con todos los gerentes de clústeres de los dos niveles principales del programa de clústeres, o sea, el rojo y el amarillo. Y creo que fue una epifanía realmente para los embajadores como para los gerentes de clústeres. Los embajadores no eran conscientes de lo que pasaba en los clústeres y esa es una parte importante de promover la internacionalización. Y también fue muy bueno para los gerentes de clústeres que se dieran cuenta que se sentaban a hablar con los embajadores, pero ninguno de los dos sabían dónde iban. Entonces, como agencia de desarrollo, vimos que hay que tener a la gente adecuada sentada en la mesa para que tengan un diálogo claro e importante. Una de las cosas que podemos hacer, además, es que las embajadas, claro, tienen sus redes y eso es importante, pero creo que TCI Network representa algo que es mucho más valioso y compartir las experiencias y aprovechar lo que podemos hacer entre sí y cómo podemos ayudar a los clústeres en su trabajo internacional es de suma importancia. Lo que hemos hecho en Europa es que algunas de las agencias de desarrollo de clústeres se han unido para crear lo que se llama Innovation Express. Esta es una organización de licitaciones transnacionales para la internacionalización de pymes a través de clústeres. En este momento tenemos 7 socios y con pocos recursos en dinero empezamos a ver qué hacer con ese dinero. Los clústeres hacen propuestas de proyectos que quieren hacer juntos, donde se necesita que hayan clústeres de 3 países mínimo, representando mínimo 3 pymes por país y haciendo proyectos específicos. Entonces ellos hacen la solicitud, el dinero es de fácil acceso, hay poca burocracia. Cuando hay mucha plata hay mucha burocracia, pero como aquí hay pocos montos de dinero, hay países pueden decir, por ejemplo, necesitan 100.000 euros nomás y 20.000 euros por proyecto. Pero esto simplemente para impulsar y ser como semillas de algo que puede ser más grande al final. Quiero que ustedes vean esto y estudien Innovation Express y el concepto que hemos desarrollado, que se puede exportar y replicar en otros países. Se puede hacer de manera diferente, puede ser específico de sectores o de clústeres, pero Innovation Express es algo de valor que compartimos entre todos. También lo que hacemos en relación a esto, hay lo que se llaman eventos para emparejar clústeres. El año pasado hicimos un evento de clústeres de 24 países que se reunieron uno a uno para poder impulsar estas invitaciones y sacar adelante licitaciones. Y los invito a ver estos proyectos, entren a esta página. Y lo que pasó el año pasado es que de esa reunión, de ese evento, salieron 35 proyectos de colaboración que tenían que ver con más de 2.000 pymes. O sea que esto realmente es una táctica fácil de usar y creo que nosotros en la comunidad podemos trabajar todos unidos para crear algo así. Entonces, para terminar, señores, quiero decir que la internacionalización de los clústeres puede incluir una amplia variedad de estrategias y servicios, pero se deben de personalizar por clúster. Y si nosotros como agencias de desarrollo nos quedamos en las oficinas creando una cantidad de teoría y estrategias bonitas, sin hablar directamente y claramente con la gente de los clústeres, vamos a perder el tiempo. También las estrategias de internacionalización para clúster significan sacar adelante acciones de colaboración para sacar adelante la orientación de los socios de los clústeres.
Y creo que nosotros debemos de ayudar a cada empresa con el acceso al mercado. Hasta la fecha, estamos apenas en la fase de ver cómo podemos ayudar a los clústeres más maduros. Mi recomendación a los colegas es que se pongan en contacto con los representantes de TCI Network en cada uno de los países, porque el conocimiento que tenemos es algo muy útil que también se puede compartir a ese nivel. Señores, con eso termino mi introducción. Muchísimas gracias. You don't see the timing here, but I can tell you Yo les she puedo was decir que ella at the terminó very second, 20 minutes en los exactly. 20 Congratulations. minutos exactos que Yes. tenía. Perfect. I've never Increíble, seen that, you know, perfecto, zero, jamás lo he that's visto. it. Terminó en 20:00. Well, thank you very much. I think I'm Espectacular. impressed, Muchas gracias. and Quedé of course I know you, gratamente Karen, and I have to say impresionado de I'm lo que impressed by dijiste this agency, y de lo que hace tu which agencia, represents que representa 750 people, right, for a country 750 that counts personas en 5 un million país people. de And una I'm población de impressed 5 by the millones. organization that Me deals impacta la with organización que everything around maneja innovation, tanto clusters, lo que es la of innovación, course helping clústeres, SMEs, whether ayudar they're a in a las cluster or not. pymes, And also que the están bank, you en el told me, clúster o the no, y bank, the también el national bank, banco helping que le companies is ayuda a las also part of empresas this same también hace organization. parte de So I lo que think it's usted, su organización. a very Me interesting model. parece que es un modelo And bien of course interesante. we'll Y come por back supuesto, and have volveremos questions and discussion a hablar after con Juan Camilo's ustedes después de la presentation, because presentación now de Juan we're Camilo, coming back porque ahora to Medellín, ya and we wanna volvamos hear a oír qué how, pasa en you Medellín are y organized here cómo for están organizados innovation, aquí policy en el and what you tema do de la with, innovación Ruta y N. qué hacen So en please, if Ruta you can N. give us De your manera que Juan presentation and Camilo, then we discuss. el Thank you. micrófono es todo suyo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias primero que Okay, todo por la well, thank invitación, you so much for the invitation a este panel tan to interesante. this interesting panel. Nos pidieron de parte del I was Congreso que hiciéramos una asked presentación de 10 to minutos provide you a para 10-minute introducir presentation posteriormente la discusión to y then have the Q&A session plantear qué estamos and haciendo desde to Ruta tell N you what we're en doing términos de in Ruta N innovación in terms of y innovation cómo and empieza a liar esto how con el tema de we los tie clústeres. this to clusters. Antes de empezar la Before presentación, I yo quiero begin to mostrar talk un about video Ruta que N, me I'd like parece to que show encaja you a bastante video con el that tema de los really clústeres. fits in with Lo he clusters. pensado un par de I've veces shown it a couple of en dos times escenarios in different settings, y me gusta presentarlo and porque I es un like to fenómeno show it natural. because it's a Yo- natural Yo phenomenon. soy un convencido I'm que convinced los temas de las truly agrupaciones se dan that groups no solamente por política, sino también por necesidad y por oportunidad. Y muchas de ellas también por defensa. Entonces el video que vamos a ver es un video que se da de manera, que se da en la naturaleza por defensa. Y es cómo puede mostrar una agrupación de individuos juntarse para defenderse y su presencia se ve mucho más contundente cuando van a ser atacados. Entonces, pongamos el video y entramos ya en la presentación. Entonces, este video resume exactamente lo que nosotros estamos intentando hacer en Medellín. Yo creo que ya han habido varias presentaciones sobre Medellín en términos de clúster y demás. Más que hablar de clúster, yo voy a hablar un poco de los temas de innovación. Pero la realidad es que
la situación de Medellín en los años 80 y en los años 90 nos profundizó mucho más en la colectividad, en la asociación, y nos colocó en un escenario, digamos, mucho más positivo para trabajar hacia el futuro. Entonces, lo que ha pasado, yo puedo pasar la presentación de acá mismo. Entonces, lo que ha pasado es que acá ha habido una institucionalidad muy importante en Medellín, pública, privada, público-privada, que ha venido manejando una serie de estudios desde mediados y finales de los 80, principios de los 90, que en conclusión nos han planteado que nosotros lo que teníamos que hacer en ese momento era, después de haber superado la etapa dura de la violencia, del narcotráfico, cómo focalizar y cómo priorizar unas apuestas productivas para poder ser mucho más competitivos. Y además de focalizarlas y priorizarlas, ¿por qué no empezar a agruparlas para poder competir y generar capacidades adicionales? Y en ese escenario empezó a jugar, en este caso, la Cámara de Comercio de Medellín, conjuntamente con la Alcaldía, un papel fundamental en cómo direccionar una política pública que permitieran estas agrupaciones. Y básicamente esas agrupaciones se daban, primero, para crear nuevas agrupaciones, segundo, generar nuevas capacidades, que ahorita vamos a hablar un poco del tema, tercero, tener un encadenamiento, cuarto, tener más eficiencia, pero sobre todo tener confianza, que ese es, yo creo, que uno de los aspectos fundamentales en estos temas. Entonces, ¿qué pasó? En el 2004 venían ya unas iniciativas que estaban empezando a rodar, los primeros clústeres liderados por la Cámara de Comercio. Repito, eso yo creo que ya me imagino que lo han visto, no lo voy a profundizar. Se plantearon 3 clústeres, pero paralelo a eso, todavía sin integración, se empezó a plantear de una manera mucho más sistemática el tema de la innovación en la ciudad. La realidad es que cuando surgieron los clústeres surgieron mucho más como agrupación en torno a los mercados y para ser mucho más competitivos. Pero la palabra innovación, la palabra ciencia y tecnología todavía no era preponderante al interior de la ciudad, a pesar de que ya tenía una tradición, pero no era una política contundente. En el siguiente gobierno se empezaron a profundizar los clústeres y abrieron nuevos clústeres, como lo ven en el margen izquierdo de la pantalla, pero también en los temas de ciencia, tecnología e innovación. Veníamos del Comité Universidad Empresa-Estado, que ha sido catalogada como una de las principales innovaciones sociales que ha tenido la región, que es un comité que lleva mucho tiempo reuniéndose y tratando de juntar oferta y demanda. Surge también una institución que se va a dedicar a la transferencia tecnológica. Entonces empieza a jugar un punto muy importante, y es el papel de las universidades en los entornos de tercera generación. Y es no solamente cómo formar e investigar, sino cómo transferir el conocimiento, cómo utilizar las capacidades inherentes a las universidades, a los grupos de investigación, para transferirlas al sector productivo, sea por oferta o por demanda. Inicialmente iniciamos mucho más por oferta y hoy estamos en un contexto cada vez más que estamos estimulando que sea más por demanda, porque ahí creemos que es lo correcto en este momento. Pero igual a eso se empezaron a agrupar las universidades. Entonces, uno de los mensajes que yo quiero acá es que las agrupaciones no solamente se dan alrededor de la industria, sino también de otros tipos de entidades. Las universidades se unieron, ¿para qué? Para compartir laboratorios, compartir redes de bibliotecas y en algunos casos intercambiar conocimiento a través de proyectos de investigación. Entonces, si ven, cada vez se va juntando más los dos círculos, generando una simbiosis, los clústeres se siguen fortaleciendo y el ecosistema de innovación cada vez va cogiendo más fuerza. Nace Ruta N, la institución a la cual yo pertenezco, ¿y con qué función llega? Dice, hacer un ecosistema de innovación por diseño. Es decir, la innovación realmente no es nueva en la ciudad, pero no había una política. Entonces lo que se decidió era cómo
arranca más o menos en el 2010 a discutirse el tema, se inaugura el primer complejo a finales del 2011 y en el 2012 se traza una política de innovación al 2021. Y esa política se articuló con 3 de los clústeres, que de los 6 clústeres se priorizaron 3, salud, energía y tecnologías de información y comunicación. Entonces, se orienta gran parte de la investigación de la ciudad a esos clústeres porque se considera que hay una ventaja competitiva revelada alrededor de ellos, hay grupos de investigación, hay capacidades de producción importante, hay empresas ancla y eso le empieza a dar un mayor dinamismo. Entonces, la integración de los clústeres empieza a sumar con el surgimiento o la potenciación del ecosistema. ¿Qué esperamos nosotros en los próximos años? Que realmente terminemos en algo como esto, un solo ecosistema de innovación. O sea, porque a pesar de que nosotros, lo que nosotros estamos buscando hoy es que no solamente hablemos de clústeres, sino que hablemos de ecosistemas. ¿Por qué ecosistemas? Porque es que precisamente el clúster necesita del ecosistema. Una agrupación industrial necesita de servicios y necesita otras agrupaciones relacionadas con propiedad intelectual, con vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva, necesita de las agrupaciones de las universidades, una industria necesita alimentarse de lo que están produciendo las startups y las spin-off, necesita entender qué está pasando en los grupos de investigación, necesita vigilar los entornos. Entonces, hacia donde vamos migrando, digamos, como región, es un fortalecimiento de los clústeres, pero más un entorno alrededor de los ecosistemas de innovación, donde haya proliferación, donde haya co-creación, donde haya interacción de los actores que nos permita realmente tener un mayor crecimiento. Y ese distrito y ese plan que nosotros hemos venido planteando tiene 2 grandes momentos. Un primer momento tiene que ver con todo lo físico, llamémoslo las tecnologías duras, yo lo llamo más los contenedores, y es el lugar donde nosotros estamos llevando las tecnologías para que sean desarrolladas. Nace primero como un edificio que inclusive están invitados en las horas de la tarde, si coordinamos con la Cámara de Comercio, quienes lo quieran visitar, ya hay un par de personas que van a ir. Y es un edificio donde hoy han llegado más o menos 60 compañías y donde están llegando los centros de desarrollo tecnológico de algunas empresas, pero también centros de investigación internacional. ¿Para qué? Para que se dé una polinización cruzada en torno al conocimiento y se produzca mayor valor. Y ese espacio físico viene acompañado de una estrategia blanda y es un plan de ciencia y tecnología al 2021 que hoy está financiado a través de una política pública de la Alcaldía de Medellín hasta el 2021 y eso lo que da es una certeza de que vamos a tener una cadencia de recursos para poder financiar el tema de los proyectos, sumado a los proyectos y a los recursos que tenemos a nivel nacional. Entonces, nosotros hemos venido pensando también, hemos venido planteando con una primer plataforma, la cual nos hicimos socios a nivel global, que la estamos liderando para Latinoamérica, que es una plataforma de innovación abierta y que habla de 5 ecosistemas fuente en el mundo para producir innovación. Ecosistemas como ciencias de la vida, materiales avanzados, microelectrónica, etcétera, donde se considera que ahí pueden resolverse el 90% de los problemas a nivel global. Entonces, lo que nosotros estamos buscando es que haya una interacción física a través de los espacios y no solamente del complejo y no del distrito que estamos desarrollando, sino también una interacción virtual. ¿Cuánto cuesta hacer todo el desarrollo y la planeación de una fusión y una adquisición de una compañía? ¿Cuánto tiempo toma? Lo que estamos haciendo con esta plataforma es, con un clic, empezar a conectar y a unir no solamente las empresas, los grupos de investigación, las startups, sino también los fondos de capital inteligente o fondos de capital de riesgo para generar una oferta y una demanda. Que si yo estoy, por ejemplo, como lo conversamos ahora en México, yo pueda saber qué están haciendo las startups en Colombia, en Medellín. Qué tipo de tecnologías alrededor de los ecosistemas fuente que están asociados están produciendo. Y yo cómo puedo entrar en una relación directa con esas startups hasta llegar a un acuerdo de confidencialidad y probablemente hacer o una capitalización, una inversión, una fusión, una adquisición, cualquiera de ellas. Pero igualmente sucede para los grupos de investigación.
¿Cómo puedo entender yo o cómo un grupo me puede ofrecer a mí tecnologías si identifica que yo estoy en ciencias de la vida? ¿Cómo me ofrece una tecnología específica que sea relevante y que esté alineada con la core technology que yo estoy manejando en mi organización? Pero también un fondo de capital de riesgo puede determinar en qué startups y ofrecer financiación o recursos para que esta compañía pueda crecer mucho más rápido y se pueda exponenciar. Entonces, yo creo que la discusión hoy se está dando, digamos, de manera muy rápida, pero no solamente está convergiendo en la presencialidad. La virtualidad está empezando a jugar un papel fundamental. Y yo creo que desde el punto de vista de lo que nosotros estamos haciendo en Medellín, nosotros desarrollamos un modelo no, más que un modelo, es una teoría que hemos denominado metaciudades, y que básicamente lo que estamos buscando es que si Latinoamérica no empieza a conectarse cada vez más, puede llegar a tener endogamia por conocimiento. Entonces, lo que estamos buscando con este tipo de plataformas que están asociadas a las agrupaciones como los clústeres, es más que inclusive agrupar los clústeres, es agrupar los ecosistemas, porque el clúster se va a alimentar precisamente del ecosistema, porque el ecosistema, un ecosistema de innovación lo que provee es un sustrato de nutrientes para que pueda emerger el emprendimiento, los mercados y pueda dar mayor competitividad. Y es ahí donde nosotros en este momento estamos concentrados. Entonces, básicamente hay como tres pilares fundamentales: la política pública que tenemos hoy de innovación en la ciudad al 2021, el plan de desarrollo de un distrito de innovación de entre 1,5 millones y 1,800,000 metros cuadrados en la ciudad para albergar nuevas compañías y que surja el nuevo conocimiento. Y estamos hablando de una nueva institucionalidad, es decir, una nueva institucionalidad que esté muy orientada al cambio y sobre todo a la velocidad del cambio. La realidad, lo he dicho también en un par de conferencias, la administración quedó totalmente rebosada por el cambio tecnológico. Hoy las empresas están compitiendo realmente es por su capacidad, no solamente de llegar al mercado rápidamente, sino por la capacidad de incorporar, de apropiar, de dominar esas tecnologías. De manera de que ahora inclusive innovar no es suficiente. Ahora la apuesta es quién es capaz de innovar mucho más rápido. ¿Y cómo somos capaces de innovar mucho más rápido? Si tenemos agrupaciones. ¿Por qué? Porque hay una relación directa en el número de ideas con el número de agrupaciones que uno tenga. Entonces, la individualidad, como lo veíamos en el video, ya no es un factor que está jugando fuertemente. Y la individualidad no solamente en términos industriales, sino en términos de ciudades, que estamos viendo que ahora la competencia de las ciudades es muy importante, sino también en términos de ecosistema. Nosotros sentimos que ahora hay que competir con ecosistemas muy poderosos como Nueva York, el ecosistema que se está generando ahora en Miami, Silicon Valley, pero con nuestras propias capacidades y con nuestras propias prioridades. Entonces, ahí hay algunas pues, de las capacidades que estamos trabajando, y quería pues terminar ahí también para ser cumplido con el tiempo. Muchas gracias. Thank you very much, Juan Camilo, and once again, perfectly on time. I have on top of my mind some questions I want to ask you right away. We're talking about innovation policy. If you think about it, where does innovation come from? Usually when you talk about innovation, you see someone in his garage, coming up with a breakthrough, new technologies or whatever. That's the image we have about innovation. The real innovations are something that happens somewhere. And when you put policy next to innovation, isn't that weird? We don't think the government is the best to innovate usually anywhere in the world. So, of course, I'm being sarcastic, but what would be your answer to defend this innovation policy and how is it designed really in each of your country? I think you have a very, very good point. The thing is that I think that the close relationship with the companies is the key to this. Because obviously our Porque role will obviamente be nuestro to papel como facilitate gobierno or es make things facilitadores easier for o the companies. facilitar las cosas para las empresas, pero ellas son las que tienen que hacer parte de todo. Ellos saben lo que les talla, pero podemos facilitar las cosas, facilitar
todo con programas para que las cosas sean más fáciles para las empresas. Yo creo que ese es nuestro papel en el gobierno. Y también tenemos que ser ayudantes, no debemos de ser en el gobierno los que fijan las metas. Ser como catalizadores. Sí. Si me permite darle un ejemplo de lo que hemos hecho con los clusters, específicamente los más maduros. Tuvimos conferencias donde traíamos expertos, por ejemplo, cuando estábamos hablando de tendencias, y mostrábamos a todos los clusters cuáles serían las siguientes oportunidades, los nuevos retos, especialmente con las tecnologías disruptivas. Y el resultado es que ahora los clusters están trabajando juntos en cuanto a cómo desarrollar dentro de sus propios clusters y también incluir a las empresas que van a representar diferentes sectores. Y hemos visto unas colaboraciones que se están dando si no fuera por la facilitación que hicimos con estas presentaciones de las tendencias. Entonces, yo digo que nosotros como agencia no tenemos respuesta, pero sí podemos crear el diálogo. ¿Qué piensa usted sobre el diseño de las políticas de innovación? First of all, it's worth highlighting that the main role of a city or a leader of a city is to create jobs. Ese es un punto supremamente importante. El segundo es que para generar empleo hay muchas formas, pero nosotros hemos considerado que la innovación es uno de los principales drivers para poder generar empleo. ¿Por qué? Porque la innovación es lo que realmente hoy nos está colocando en un escenario verdadero de competitividad. Lo tercero es que a través del desarrollo del mismo Internet, el mundo está convergiendo. Entonces, ahora las ideas se pueden co-crear. Entonces, la co-creación está jugando un papel fundamental. Y los planes que nosotros hemos desarrollado en la ciudad han tenido esa ventaja y es que han sido co-creados. Han sido desarrollados no solamente en alianzas público-privadas, sino consultando inclusive gran parte de la ciudadanía. De hecho, en el plan de ciencia, tecnología e innovación de nosotros participaron más de 250 actores, definiendo cuáles eran las líneas estratégicas y en qué nos debíamos enfocar. Porque cuando hablamos de prospectiva, precisamente uno de los temas fundamentales para poder construir inclusive una política de desarrollo tiene que ser la apropiación. Y si no hay co-creación, no hay interacción, no solamente con las entidades que están directamente relacionadas con el tema, sino con la ciudadanía, es muy difícil que la política se desarrolle. Y sobre todo en temas de ciencia, tecnología e innovación, porque la ciencia, la tecnología y la innovación en Latinoamérica diríamos que tiene como una especie de mito, de que la ciencia es básicamente para la gente de altos ingresos, para las empresas grandes o para las universidades más desarrolladas. El gran reto que hoy tienen las sociedades latinoamericanas es poder llevar la innovación a la base de la pirámide, porque las políticas de innovación se tienen que crear no solamente para competir, sino también para resolver los problemas más relevantes que tienen las sociedades. Y es allí donde nosotros hemos venido trabajando en un proceso, digamos, de innovación abierta y de co-creación. Thank you, but once again, the topic is really about innovation and how we go from innovation to the market. Pasamos de la innovación a los mercados y creo que ahí es lo que tenemos que tener presente. Si usted habla de la innovación solamente está bien, pero yo vengo de Francia y allá los clusters en los últimos 5 o 10 años, cuando uno les pregunta qué hacen, ellos dicen, tenemos estos proyectos, gastamos esta cantidad de dinero en estos proyectos y luego vemos que hay proyectos buenos, pero no hay un producto como tal. Entonces, no solo hablamos ahora de proyectos, sino de productos y una manera de medir la innovación son las patentes y sabemos que el 80% de las patentes del mundo son inútiles, son patentes que las empresas emiten, pero nunca usan, es el 80%. Entonces, mi pregunta a ver, el tema, pasar de la innovación realmente a lo que es el mercado. Pensémoslo.
Uno de los mercados más grandes hoy en día es la tecnología digital. ¿Por qué en Europa o en otras partes del mundo no tenemos el Google o el Apple y el Facebook? Solo está en Estados Unidos. ¿Qué está pasando? ¿Qué nos falta? Sé que es una pregunta difícil, pero ¿ustedes qué opinan? Sí, es una pregunta difícil, obviamente. Y creo que es complicada y difícil de responder brevemente. Pero creo que se relaciona en gran parte con crear el ecosistema adecuado para la innovación. Creo que los que crean las políticas deben de jugar un papel importante y también se relaciona con la cultura. En Noruega, ser empresario no es algo necesariamente espectacular. En cambio, en Estados Unidos, allá la cultura, si uno ensaya y falla, es mejor que aquel que no ensaya. Nosotros no tenemos esa cultura en Noruega de estar ensayando las cosas y no nos gusta fallar. Para nosotros es fallar y punto, no es una manera de aprender gradualmente. Nosotros tenemos que crear los ecosistemas adecuados, la infraestructura y brindar los instrumentos adecuados. Y también debemos de evitar los obstáculos. Yo creo que es otro elemento importante de nuestro papel como creadores de políticas en todo esto. Juan Camilo, la misma pregunta, pero quiero agregar el aspecto financiero. Tú hablaste de dineros y ustedes, Ruta N también tiene bancos. ¿Ustedes cómo ayudan a financiar las cosas? Well, firstly, Cuando uno habla de innovación when you tiene que talk partir de una palabra clave que es la diversidad. No todos los ecosistemas de innovación son iguales o precisamente similares. Y acá hemos cometido un error muy grande de tratar los ecosistemas, la diversidad de ecosistemas puede servir para la inspiración, pero nunca para la imitación. De manera pues de que nosotros no podemos ponernos a imitar los ecosistemas, por ejemplo, norteamericanos. ¿Por qué? Porque si nos vamos a un ecosistema biológico, la realidad de que viven los animales, de una necesidad de alimentarse, de que viven en este momento, digamos, las industrias, de una necesidad y es el mercado. Y el mercado donde tiene un origen por lo general, en un problema o en una oportunidad. Entonces los ecosistemas el ecosistema que nosotros estamos diseñando para Medellín es un ecosistema que está orientado al bienestar. La ciencia, la tecnología y la innovación per se no tienen ningún sentido. Y usted lo acabó de mencionar, el 80% de las patentes no se usan. Y ese es un tema que nosotros hemos venido planteando desde Medellín, y es que más que preocuparnos por el número de patentes, que sea una obsesión, más que preocuparnos por el número de PhD que tengamos en la región, nosotros estamos preocupados es por una conexión. ¿Y qué significa? Y ese es el modelo de metaciudades. Traer un PhD hoy a Medellín a trabajar, un PhD, por ejemplo, que esté trabajando física cuántica o que esté trabajando en nanotecnología, sacarlo de un ecosistema que aporta, donde tiene todos los elementos, donde tiene todos los alimentos para colocarlo acá, sería un error. Lo que necesitamos nosotros y lo que estamos haciendo es buscando la forma de conectar esos PhD con los problemas que tiene Medellín utilizando el ecosistema en el cual está inmerso. Y ahí es donde se da o donde vamos de manera, digamos, contraria a la endogamia por conocimiento, porque eso nos permite traer ese conocimiento, traer esas capacidades que hay allá y colocarlas acá en el territorio. Y lo mismo con el tema de las patentes. La realidad es que las patentes son importantes, pero ahí hay un llamado, digamos, a las grandes entidades, Banco Mundial, OSD, que son los que nos estimulan a seguirnos midiendo por números de patentes y números de PhD. Repito, la medición para nosotros es cuántos doctores están trabajando para Medellín, no cuántos doctores hay en Medellín, que es totalmente diferente. Y el tema de nosotros, más que tener, las patentes lo interesante es que muestran el grado de codificación del conocimiento y por supuesto le muestra la capacidad de generación de nuevo conocimiento. Pero la pregunta es, ¿cuántas patentes, que usted está en lo correcto, cuántas patentes realmente sí tienen utilidad práctica en el mercado? ¿Y cuántas patentes están resolviendo problemas globales en este momento? Entonces, ahí es donde está el punto, y para eso los ecosistemas, las entidades públicas con sus políticas tienen que ir cerrando como, digamos, llamémoslas esas fallas del mercado,
¿Para qué? Para ser mucho más propensos a producir valor en torno al mercado y generar así empleo y desarrollo económico en el ecosistema. Okay, that's clear. Before I go into Antes de comenzar a responder las preguntas del público, tengo una última pregunta para ambos. Ya nos hablaron de mejores prácticas. ¿Cuáles serían malas prácticas o lecciones que ustedes tienen? Karen, usted ya mencionó que distinguen los clústeres más maduros y menos maduros. ¿Puedes contarnos un poco de eso? Y Juan Camilo también. ¿Ustedes han hecho algo que han podido hacer mejor? Bueno, creo que lo más importante es entender que con los clústeres no hay una regla de oro que le ayude a todos. Uno no puede copiar y pegar lo que hacen en un país y usarlo en otro, pero hay que actuar con los clústeres de manera individualizada. Y realmente por eso el diálogo es tan importante ahí. Y en los clústeres tan importantes es mostrar, es ver las necesidades de cada clúster. Ahí radica lo importante. Nosotros hemos visto las diferentes necesidades de cada clúster y como nosotros con base en la madurez del clúster los agrupábamos y eso fue un grave error. Pero entonces por sector, nosotros como una agencia de innovación debemos de trabajar con cada clúster de manera individual. Entonces es trabajar con cada uno y no reunirnos. ¿Algún error que ustedes han cometido, Juan Camilo? De pronto hablar más que Well, de una more práctica than talking mala, about a yo bad diría que practice, puede ser una costumbre y que está let's muy talk about a asociada a custom la cultura or a local habit that's y es la aversión al riesgo. Y ese es un tema y por ejemplo, la mayor parte, ahora que tenemos 14 vehículos de inversión acá en la ciudad, de afuera y de adentro, pero que están pues invirtiendo acá en la ciudad, la mayor parte de las inversiones la han hecho fondos de afuera. ¿Por qué? Porque los fondos locales todavía siguen digamos, en industrias muy tradicionales. Y los fondos de capital de riesgo son fundamentales para el desarrollo de un ecosistema de spin-off, de startups, de nuevas compañías, de nuevas tecnologías. Entonces, lo que yo he visto es que de pronto seguimos siendo muy conservadores, seguimos siendo muy tímidos. Y el otro punto es que estoy de acuerdo, uno tiene que estar enfocado en las necesidades, pero uno tiene que tener, es como cuando las organizaciones son ambidiestras, con una manejo el hoy y con un brazo y con el otro brazo manejo el futuro. Y yo creo que la práctica de la vigilancia tecnológica y la inteligencia competitiva es fundamental. Y es un tema que todavía no se ha apropiado en las universidades, pero no se ha apropiado todavía en las industrias de una manera contundente. Porque es que si yo me enfoco solo únicamente en la necesidad, pero no estoy entendiendo la tendencia de la tecnología, precisamente estoy manejando mi compañía o mi industria solamente con un brazo. Entonces lo que hay que buscar es no solamente apuntarle a la necesidad de hoy, pero con la necesidad de hoy, utilizando la tecnología, la frontera del conocimiento, construir nuevas capacidades que me permita ir desarrollando también ese consumidor. And can you say no to a company that wants to innovate in something that the government doesn't que el think gobierno no it should be piense done? que You se know, deba thinking hacer? about, Por ejemplo, things that are happening in the cosas, Silicon Valley por nowadays, ejemplo, where en people Silicon are Valley, working on donde la gente está transhumanistic, trabajando en lo beyond human, transhumano, putting chips inside the human and metiendo everything. chips That's en very los seres controversial. humanos. Es un tema And, controversial. I know that some of Y the sé people in que the US algunas don't wanna personas go en to Estados Unidos I forgot the name of le the guy aterra who eso. Hay un created tipo que Tesla, creó but he said he Tesla will never go que into dijo que that él direction. jamás se And I metería en think eso. that might be the role of Yo creo government que and ahí regional está el agencies to papel say, del okay, we gobierno want de to decir, innovate, bueno, but queremos maybe innovar, since we are pero government como representing the people, somos there are things we don't wanna gobiernos touch. que Is that representamos true? Do you al feel pueblo, that you hay have temas this que no control, debemos or you just de want to tocar. innovate and take ¿Ustedes quieren anyone who's ready to innovate? innovar lo que sea? Yo creo, I inclusive, believe. pues, voy a decir algo que puede I'm ser gonna say algo something, inclusive contradictorio, pero se calcula que en el 2050 se va a dar la singularidad. Y a mí me parece que eso
eso va a ser un problema. Si los seres humanos no tienen control sobre las máquinas, me parece que puede ser un error. Eso todavía está en hipótesis, pero eso está planteado y eso lo planteó inclusive Microsoft hace ya como 10 años, 7 años, algo así. Yo lo que creo es que el mundo tiene que repensar realmente hacia dónde va con el desarrollo tecnológico. Hay desarrollos tecnológicos que nos están facilitando la vida, pero hay desarrollos tecnológicos que están desbordando o están saliendo de los límites inclusive de la ética, y de la ética probablemente no hoy, sino de lo que vaya a suceder, en el futuro. Yo creería que el sistema global de desarrollo tecnológico debería estar mucho más enfocado en el bienestar y en sacar mucha más gente de la pobreza. La innovación se tiene que desarrollar para generar más equidad. La innovación no puede seguir generando disparidades en el mundo, a pesar de que hay innovaciones como el celular que dan mucha mayor inclusión y están dando equidad, pero también hay otras innovaciones que están generando, digamos, barreras, inclusive las mismas patentes van bloqueando. Hay gente ya en el mundo, científicos que están liberando sus patentes porque han entendido eso. ¿Por qué? Porque el mundo necesita cada vez más conocimiento y construir sobre el conocimiento, pero que vaya a disminuir la inequidad. Y hoy hay problemas globales inherentes al calentamiento global, a la desnutrición, que son supremamente importantes, y es allí donde nosotros deberíamos hacer un alto en el camino y tratar de concentrar gran parte de nuestros pensadores, nuestras mejores capacidades, a enrutarnos hacia allá. Okay, so we both agree, and I think we find a solution creo to que podemos innovation encontrar and una policy. solución con la That could make innovación y la sense now, política. I guess. Que ya tiene sentido. I have quick Aquí questions for Karen tengo from the audience. preguntas del I público think they para will be Karen. quick because, one Seamos is breves. who Una, inside the government ¿quién of dentro del Norway is in charge gobierno of de Noruega coordinating the topics coordina of los clusters temas and de los innovation? clústeres e Well, I innovación? guess Karen, Kind of I didn't understand the question. no entiendo la Sorry. pregunta. who is in ¿Quién charge está encargado inside the government en el gobierno de of Noruega coordinating de the topics coordinar los from, temas of clusters and de innovation, clústeres e different topics innovación? of clusters? I think the answer to this La would be that it respuesta would be the Ministry es of, el Regional Ministerio Development de Desarrollo and Regional the Ministry y el of Ministerio Industry. de There are Comercio e two main Industria. players in Son this. los dos grandes And what we've jugadores en actually been esto. working quite hard Y on, hemos which has been trabajado one of the duro things that I could say is not so good, en is that algo, the Ministry of, y es que el of Ministerio Knowledge de and Research has Conocimiento not e been Investigación as much into no ha this sido tan as activo en we este tema wanted como them to be, quisiéramos and not que as lo involved estuviera. as we No would se ha like them metido to tanto be. con el tema como quisiéramos. So that's a Eso challenge es that we're lamentable working y on. es un reto que tenemos hoy en día. Okay, and I think you've raised some Y interest ya from Colombian people to hay participate colombianos in que quieren your participar Innovation Express en program. el programa de Would that be Innovation possible Express. for ¿Será Colombian, posible The que thing is hayan that colombianos que se what metan en was eso? last year is that there are El año some funding pasado agencies in this, tuvimos algunas agencias de and then there's some financiación collaborative y partners. algunos socios de Last year we colaboración. had El año some pasado participants tuvimos from participantes the North African countries de that países de weren't really Noráfrica part of the que no hacían Innovation parte Express de itself, but Innovation took Express en place, sí, but took part in the pero matchmaking event. participaron en las conferencias que So it les would cuento. absolutely be a Entonces, possibility claro, to hay una include the posibilidad de que Colombian Colombia participants for the matchmaking tenga and also in the future participantes for en las the conferencias call. que hacemos The y call en is la now out, licitación. and, La for this licitación ya year, se dio para but, este año, we've seen that pero it's hemos been such visto an increase, que ha in habido interest un and gran success that we're interés y hemos going tenido un to gran do the next éxito. call next year, Y and la we're licitación se absolutely va a open hacer el for other año partners. entrante, o Whoever asked sea, the que question, quien talk haya to hecho la Karen after pregunta, that. hablen con Karen ahora, después de And la final conferencia. question, La última what pregunta, would you recommend ¿qué recomendaría usted to a touristic cluster a on the un topics of clúster de innovation? turismo Can en we cuanto innovate in a la touristic innovación? activities? ¿Podemos innovar en actividades turísticas? We've actually got some, Nosotros tourism tenemos clusters that have clústeres been de extremely turismo que han good sido at, muy buenos innovation, en el tema de innovación. This has got to do with Y esto se different niche relaciona specific con topics that they've been working on, diferentes nichos. both when it comes to, Cuando se the trata technology de la of following the tecnología, tourists, de it's seguir a got los to do with the how turistas, you're the de booking cómo systems es and el so forth. registro de los And turistas. also, Y actually, we también have an interesting, tenemos cluster that un has clúster got, a interesante PhD student que tiene un doing a estudiante que está research haciendo una on, investigación en I su don't know how to doctorado, en this is su not my field, I tesis, don't know, the wow factor, de lo sort que of es el what factor kind of wow, el factor experience you will de need to sorprender, get, goosebumps. para que la Actually, it's a gente PhD,
sienta una gran alegría con la experiencia de estar en Noruega. Es algo interesante de la industria de turismo en Noruega que tiene que ver con el lado de la experiencia del turista y a la vez el aspecto tecnológico de hacerle un seguimiento a lo que hacen los turistas cuando llegan al país. Entonces, si alguien trabaja en esa industria y quisiera que yo los conectara con los clústeres que tenemos de turismo, con mucho gusto lo haré. Y de nuevo, terminamos perfectos. Este panel es la primera vez que veo que algo se maneja también en tiempo. Espero que todos ustedes hayan disfrutado este panel del tema del acceso de mercado, la innovación del clúster, cómo atraer los doctorados, los mercados a futuro y los modelos de Medellín y Noruega. Hemos visto temas bien interesantes. Gracias a los panelistas y muchas gracias a ustedes.